El duelo es como un laberinto, uno muy personal, pero a veces ese camino se retuerce de formas que no esperamos, de formas que duelen mucho. Hoy vamos a meternos de lleno en el duelo distorsionado, para entender qué es, cómo darnos cuenta de que está ahí y, lo que es más importante, qué herramientas tenemos para encontrar la salida. Y es que el duelo es una experiencia que nos toca a todos, es universal, pero cómo se manifiesta, eso es único para cada persona. Tiene su propio color, su propio ritmo, su propia historia. No hay dos iguales, porque detrás de cada pérdida y de cada persona hay todo un mundo. A veces el proceso de duelo no fluye. Es como si se estancara y la sensación es simplemente abrumadora. Una experiencia que se sale por completo de lo que podríamos considerar un camino normal hacia la calma. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando las emociones no solo duelen, sino que te paralizan, la culpa, la rabia o una tristeza que lo inunda todo, se vuelven tan potentes que la idea de retomar la vida normal parece imposible. Y claro, esto puede generar muchísima confusión y una sensación de soledad tremenda. Bueno, pues esta sensación de estar en un callejón sin salida tiene un nombre en psicología. Y ponerle nombre es, muchas veces, el primerísimo paso para empezar a entender qué pasa y cómo se puede manejar. El duelo distorsionado se define así: un proceso donde las reacciones emocionales o son exageradas o son contradictorias. La clave aquí no es solo el dolor en sí, sino que este patrón de reacción impide activamente que la persona pueda asimilar la pérdida de una forma sana. Fijaos, las señales van mucho más allá de estar triste. Hablamos de un abanico de cosas, desde reacciones que parecen fuera de lugar por su intensidad, hasta una negación que se alarga en el tiempo, o incluso la somatización, que es cuando el cuerpo empieza a manifestar con dolores o fatiga ese sufrimiento emocional. Al final, todo esto apunta a lo mismo, un bloqueo. Vale, ahora que tenemos una idea más clara de sus características, es vital saber diferenciarlo de un proceso de duelo, digamos, normativo. Y también es muy importante saber qué factores pueden hacer que una persona sea más vulnerable a pasar por esto. La gran diferencia entre un duelo normal y uno distorsionado está en la trayectoria. Mientras que en el primero, poco a poco, se avanza hacia una regulación de las emociones y una aceptación, en el segundo, el proceso se atasca. Las emociones o se hacen más y más intensas o se niegan por completo, y el impacto en el día a día es mucho más grave y se alarga en el tiempo. ¿Y qué puede llevar a alguien a este punto? Pues hay varios factores. Por ejemplo, una relación complicada o con conflictos con la persona que se ha ido, que la pérdida ocurriera de forma traumática, la falta de apoyo social o arrastrar una culpa muy fuerte por cosas que quedaron sin decir o sin hacer. Todos son elementos que pueden complicar y mucho el proceso. Después de entender qué es el duelo distorsionado y por qué puede ocurrir, vamos a lo más importante: las herramientas para sanar. Vamos a explorar algunos ejercicios terapéuticos que están pensados precisamente para guiarnos en este proceso tan delicado. Este ejemplo clínico es muy potente, nos muestra el impacto tan real y devastador que puede tener el duelo distorsionado. La culpa de Lucía no es solo un sentimiento, es una creencia que lo consume absolutamente todo. Es para situaciones así que las herramientas que vienen ahora son tan necesarias. La primera herramienta, el tribunal compasivo, es fantástica para trabajar esa culpa extrema. El primer paso es sencillo: escribir esa creencia que tanto daño hace, tal cual se siente. Después, en el segundo paso, se trata de analizar con objetividad qué estaba realmente bajo nuestro control en esa situación, para separar la responsabilidad real de la imaginada. Y por último, el tercer paso nos invita a ser compasivos, a preguntarnos ¿qué habría hecho cualquier persona razonable en mi lugar? Este ejercicio ayuda a desmontar esa culpa irracional y a verla desde una perspectiva mucho más humana. El segundo ejercicio, emoción versus evidencia, busca poner en una balanza lo que sentimos y lo que sabemos. Primero, en una columna se escribe la emoción, así a flor de piel sin juzgarla. Luego, en la columna de al lado, se apuntan las evidencias objetivas, los hechos puros y duros. El paso final es la integración, construir una única frase que reconozca ambas partes. Por ejemplo, aunque siento una culpa terrible por no haber contestado, la evidencia me dice que era imposible prever lo que iba a ocurrir. Y por último, la desidealización guiada. Este ejercicio aborda cómo, a veces, idealizar a la persona que hemos perdido puede hacer que el sufrimiento sea aún mayor. Empieza haciendo una lista de sus cualidades reales, las buenas. Después, se hace un esfuerzo consciente por listar también sus defectos, sus imperfecciones, lo que le hacía humano, con sus luces y sus sombras. La reflexión final es pensar en qué parte de nuestro dolor viene de esa idealización. Esto permite construir un recuerdo más equilibrado y, a la larga, mucho más sanador.
El objetivo de todas estas herramientas no es eliminar el dolor, sino transformarlo. Nos guían hacia el verdadero fin, que es conseguir integrar esa pérdida en la historia de nuestra vida de una manera que tenga sentido para nosotros. Por lo tanto, el objetivo no es olvidar, sino comprender. Se trata de dar sentido a una experiencia que se siente caótica, para, así, poder integrar la pérdida de una forma sana. Es encontrar la manera de seguir adelante, llevando el recuerdo con nosotros sin que nos paralice. En el fondo, es aprender a vivir con esa ausencia. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que tiene mucha miga. Quizás el verdadero camino de la sanación no consiste en dejar atrás el recuerdo, sino en encontrarle un sitio nuevo. Un lugar que nos permita honrar a quien perdimos mientras nosotros continuamos con nuestro propio viaje.